Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda una vez más el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente en esta ocasión de la asignatura Contabilidad de Instituciones Financieras y de Seguros. ¿Sí? Inicialmente vamos a hacer el registro de asistencia. Les pido muy gentilmente que estemos atentos a la asistencia. ¿Sí? Recordemos que es importante que mantengamos encendida la cámara durante las horas clases, ¿no? Y especialmente cuando nosotros vamos a intervenir. Bien, iniciamos con la asistencia. Por favor, atención. Alvarado Miriam. Alvarado Miriam. No se encuentra. Alison, Creo que tiene problemas con el audio, creo. Pero sí está conectada, profe. Señorita Alison Alvarado es la que está con los micrófonos. No le veo. hola. Ah, ya. Listo, ahí le veo. Presente, ¿no? Ok. Gracias. Borges Mora Arturo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Briones Navarrete Jocelyn. Presente. Ok. Coello Nieto Diana. Presente. Fabre González Marta. Presente. Ok. Gómez Rugel Erika. Presente, buenas noches. Buenas noches. Hermenegildo Andrade Jorge. Buenas noches, presente. Listo. Lord Ron Francisco. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. López Larreategui Daisy. Daisy. Bueno, creo que no se encuentra. Merchan Vázquez Kimberly. Presente, ingeniero. Ok. Román Álava Yanira. Presente, profe. Ok. Salazar García Carlos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Bajaña Jessica. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Suárez Calle Joel. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Tomalá Carpio. Faltó. Vargas Martínez Jonathan. Buenas noches, presente. Ok. Vera Neira Andrea. Buenas noches, profe, presente. Viteri Quiñones Ruth. Viteri Quiñones. No se encuentra, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ok, chicos, bien. Permítanme, voy a compartir pantalla en este momento. Me indican, por favor, una vez que ustedes puedan visualizar la pantalla, ¿ok? ¿Ya pueden visualizar? Sí. 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 Ok. Listo. Haciendo una pequeña retroalimentación, ¿sí? Recordando un poquito.
Recordemos que en las clases anteriores hemos estado ya hablando de la estructura del sistema financiero ecuatoriano. ¿Sí? Es decir, cómo se encuentra estructurado, cuáles son los organismos reguladores del sistema financiero ecuatoriano, así como también de aquellos organismos que supervisan y controlan a las diferentes entidades financieras, ¿sí? Recuerden que dentro del sistema financiero tenemos dos organismos reguladores del sistema financiero, que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como también el Banco Central del Ecuador. Cada uno de ellos pues tiene sus funciones ya establecidas, ¿cierto? En este caso, la Junta de Política y Regulación Monetaria, habíamos comentado que es la encargada de formular políticas, ¿sí? Políticas en el ámbito monetario y observar pues su aplicación por parte del Banco Central del Ecuador. ¿Sí? También habíamos indicado que el Banco Central del Ecuador, pues, su objetivo principal es fortalecer la dolarización, garantizar la economía técnica y estar al servicio de la economía. También habíamos comentado ya de que el Banco Central del Ecuador había perdido ya una de sus funciones principales, ¿cierto? Como todo banco central, que era la de emisión del dinero, ¿cierto? Considerando que nuestro país actualmente ya no posee la moneda oficial, pues que era el sucre, sino que ahora tenemos como moneda el dólar, ¿cierto? Entonces, esos eran los organismos reguladores del sistema. Por otra parte, teníamos los organismos de supervisión y control, como lo son la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Ellos controlan, regulan y supervisan a las instituciones del sistema financiero del país, asegurando que cumplan las leyes. Además, protegen a los usuarios para mantener la confianza en el sistema. Vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los derechos y obligaciones de los usuarios de productos y servicios financieros, ¿sí? Teníamos también, como parte de los organismos de supervisión y control, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿cierto? Que pues es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, y hablando en temas financieros, pues específicamente de aquellas que pertenecen al sector financiero popular y solidario. Asimismo, tenemos como parte de estos organismos de supervisión y control a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Este organismo técnico cuenta con autonomía administrativa y económica y vigila, controla, ya sea la organización, las actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, ¿verdad? En las circunstancias y condiciones establecidas en la ley. Cada una de estos organismos tiene bajo su supervisión algunas entidades financieras, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, supervisa y controla a los bancos, a las sociedades financieras, a las compañías emisoras de tarjetas de crédito. Por otra parte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controla y supervisa dentro del sistema financiero popular lo que son las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito de vivienda. Y pues por último, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pues va a estar en constante supervisión de las compañías de seguros. Ahora, a la final alguno de ustedes se ha de preguntar, pues, ¿qué hacen las principales instituciones del sistema financiero? Es decir, aquellas que nosotros
conocemos, ¿verdad? O se nos hacen más conocidas, ¿cierto? A la final alguien va a decir, bueno, ¿y cuáles son las funciones? ¿O qué es lo que hace, ¿sí? Los bancos? ¿Qué es lo que hacen las cooperativas de ahorro y crédito? Las sociedades financieras, las compañías de seguros. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño análisis de qué es lo que hacen estas instituciones o las principales instituciones del sistema financiero. Vemos por una parte que los bancos son instituciones que se encargan de captar el dinero ahorrado de los clientes y ese dinero, ¿verdad? Que es receptado, que es captado, es el mismo que se utiliza para colocarlos como préstamos a quienes lo necesitan, ¿cierto? Entonces aquí los bancos hacen uso, ¿verdad? O en este caso se benefician por el cobro de la tasa de interés cuando realizan pues los diferentes préstamos, ¿cierto? Por otra parte tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito. Estas son asociaciones autónomas de personas que se reúnen de forma voluntaria, pero ¿para qué? Para satisfacer ahora sus necesidades y aspiraciones económicas, ¿verdad? Entonces, estas cooperativas se crean o su gestión es sin fines de lucro, ¿cierto? Por otra parte tenemos a las sociedades financieras. Noten ustedes que, ¿cuál es el objetivo de estas sociedades financieras? Alguien lo mencionó, me parece, en la clase anterior. Invertir en el mercado de capitales, ¿verdad? Invertir en el mercado de capitales y otorgar créditos. Pero ¿para qué son estos créditos? Específicamente para financiar lo que es la producción, la construcción, adquisición y venta ¿de qué? De bienes, pero a mediano y largo plazo, ¿sí? Y por último, tenemos también las compañías de seguros. Entonces, las compañías de seguros se encargan de cubrir daños y perjuicios por medio de indemnizaciones. ¿A quién? A la persona pues que está asegurada. Siempre y cuando la pérdida o el daño que ocurra se dé por acontecimientos fortuitos. Es decir, algo que no haya sido planificado. ¿Sí? ¿Conocen ustedes de alguna compañía de seguros? ¿Han escuchado de alguna compañía de seguros, por ejemplo? Las de carro, ¿Mandé? las de los carros, Sí, esas son compañías de seguros también. ¿Sí? Las aseguradoras de los vehículos, por ejemplo, los ¿no? seguros de vida también, Perdón, no le escuché bien, Andrea. los seguros de vida. También los seguros de vida, ¿sí? Los seguros de vida. Imagínense que usted asegura su vehículo, ¿verdad? Usted asegura su vehículo, entonces la única forma, vamos a suponer que tiene un accidente. Entonces la aseguradora lo primero que va es analizar cómo se dio este accidente, y pues si es que esto no ha sido provocado, ¿sí? Porque si se llega a detectar de que esto ha sido provocado, planificado ya por la persona, pues, ¿no? Entonces, simple y llanamente no se ejecuta la indemnización, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Bien, estimados estudiantes, esto como para complementar un poco el tema de la estructura del sistema financiero ecuatoriano. ¿Cuáles son las entidades, ¿sí? Las entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano? Pero recordemos que nosotros como tal, también
formamos parte del sistema financiero ecuatoriano? ¿Alguien me dice de qué manera nosotros también formamos parte del sistema financiero ecuatoriano? El audio, ingeniero, se le apagó. Ok, gracias. Ya, digo, les preguntaba, a ver, ¿alguien conoce de qué manera nosotros también intervenimos dentro del sistema financiero ecuatoriano? ¿O en qué momento nosotros también intervenimos? Al momento de pagar impuestos. Bueno, si de pronto el pago de impuestos nosotros lo hacemos a través de una entidad financiera, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, miren, Al momento de abrir una cuenta en un banco. excelente. Al momento en que usted abre una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, usted ya forma parte del sistema financiero ecuatoriano. Tal vez no como una entidad, ¿verdad? Como una entidad que preste el servicio o el producto, sino pues que nosotros también formamos parte del sistema financiero ecuatoriano. ¿Cómo? Como usuarios, ¿verdad? Aquellos que hacemos uso del servicio, ¿verdad? De los productos o del servicio o los productos financieros que nos conceden este tipo de instituciones financieras. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos nosotros una información muy importante que he querido compartir con ustedes, ¿sí? La Superintendencia de Bancos ha emitido un código de derechos para el usuario de productos y servicios financieros. ¿Alguien deseaba intervenir? Parece que escuché a alguien que deseaba intervenir. Bueno, no se olviden, si alguien por favor desea intervenir, levantar la manito para poderle también ceder la palabra, ¿no? Bien, les indicaba que la Superintendencia de Bancos ha emitido este código de derechos, ¿verdad? Del usuario de productos y servicios financieros, que lo que busca es establecer los principios o reglas que rigen el ejercicio y protección de los derechos, ¿sí? Además, se establecen algunos derechos, algunas obligaciones o prohibiciones, ¿verdad? De los usuarios. Dentro de los derechos que promulga, ¿sí? Este código tenemos, por una parte, el derecho a la educación financiera. ¿En qué consiste este derecho? Este consiste en que tanto los clientes como aquellos que no son clientes deben de conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones en el ámbito financiero, y esto implica tener claro, ¿verdad?, cuáles son los alcances y efectos de los productos y servicios que las instituciones financieras otorgan, ¿ok? En este caso, pues, yo les comentaba también que en algún momento, dentro de las páginas web, tanto de Superintendencia de Bancos, o también pues de las diferentes instituciones financieras, actualmente ya se cuenta con varias secciones, ¿verdad? En el cual nos permiten conocer un poquito más de educación financiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho de nosotros como usuarios tener acceso a esta información, ¿sí? Tenemos también otro derecho, que es el derecho a la información de los productos y servicios financieros. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con la claridad, la precisión, la veracidad y oportunidad de la información con la cual nosotros vamos a disponer. Al nosotros disponer de esta información precisa, vamos a poder elegir de mejor forma un producto o servicio financiero, pues, de la variedad, ¿verdad?, que se nos oferta, ¿sí? Entonces, aquí nosotros pues también tenemos el derecho de conocer la información en cuanto a los plazos, costos, ¿verdad? Ya sea de costos administrativos que en ocasiones se pueden generar
cuando uno solicita un préstamo, o también las tasas de interés, ¿sí? Entonces, cuando usted va a una institución financiera, por ejemplo, y quiere solicitar un préstamo, el asesor, ¿ya? El asesor tiene que estar seguro de que usted conoce toda la información, ¿sí? De que usted ha entendido todo. Cuáles son los plazos, cuál es la cuota, cuál es la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, eso es tener derecho a la información de productos y servicios financieros, ¿sí? Y de este también se va relacionando a otro de los derechos, que es el derecho a elegir con libertad los productos y servicios financieros. ¿Alguien de pronto podría aquí comentarnos un poquito sobre este derecho? ¿A qué creen ustedes que se refiere el derecho a elegir con libertad los productos y servicios financieros? Por ejemplo, ver mi derecho a elegir en qué banco me dan un mejor interés donde yo puedo hacer un préstamo. Sí, muy bien. Gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que un asesor puede acercarse a ustedes a ofrecerle algún tipo de productos y les puede obligar, les puede amenazar? ¿Sabe qué? Usted tiene que elegir este producto, de pronto tiene que escoger esta tarjeta de crédito porque nosotros le vamos a dejar las mejores facilidades, etcétera. ¿Ustedes creen que estaría correcto que un asesor haga esto? Trate de presionarle para que usted pueda contratar ese producto o ese servicio. No, no está bien. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estarían vulnerando nuestros derechos. O sea, nosotros tenemos ese derecho de decir si lo quiero o no lo quiero, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros conozcamos también toda la información, ¿sí? Toda la información. Muy bien. Tenemos otro derecho que es acceder a productos y servicios financieros, ¿sí? Esto quiere decir que las instituciones, ¿sí? Deben de procurar tener canales para el desarrollo de negocios que permitan una mayor inclusión y fluidez de usuarios en el sistema, optimizando el tiempo. ¿Ustedes creen que hoy en día, comparando, ¿no? Comparando la banca privada de hoy con la banca privada de hace unos 5 o 10 años atrás, ¿ustedes creen que hoy en día podemos acceder con mayor facilidad a la información, conocer del producto, conocer del servicio? O incluso, no solamente conocer, sino poder acceder de este producto o servicio financiero. ¿Qué creen ustedes? A ver, Francisco, cuéntenos. Dígame, profe. Si usted compara, vamos a suponer hace unos 10 años atrás, cuando usted quería, por ejemplo, solicitar una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, ¿qué debía hacer? Y actualmente, ¿qué tipo, usted tiene mayor facilidad para poder obtener ese producto o servicio o contratar ese producto o servicio? Por supuesto, solo tengo que acercarme al banco y cumplir con los requisitos que ellos necesitan. Ya, muy bien. Una cuenta de ahorros necesita solamente la cédula y una pequeña cantidad de dinero, nada más. ¿Verdad? En Ya, cambio, es distinto cuando tú comienzas a abrir, quieres abrir una cuenta corriente, pues no. Es un tipo de cuenta un poco más difícil de obtener. ya, muy bien. Pero si también nosotros analizamos los tiempos,
Yo recuerdo que cuando recién solicité mi cuenta de ahorros en un banco, ¿sí? No voy a decir en este momento cuál es el banco. Yo recuerdo que tuve que acercarme al banco, ¿sí? A la entidad financiera. Tuve que solicitar la información, me la otorgaron. Y en ese entonces, eso fue por el año 1900, a ver, no, en el año 2009 me parece que fue. Entonces, ¿qué sucede? Me solicitaban $200, no como pago por, en este caso, por la cuenta, ¿no? Sino más bien que ese era un depósito inicial. Pero yo tuve que acercarme. Hoy en día existen instituciones financieras en la cual usted no necesita siquiera ir a la institución financiera, sino que desde la comodidad de su casa puede solicitar usted uno de estos productos o servicios, ¿sí? No sé si a ustedes les habrá pasado. Por ejemplo, al menos a mí me llegan a veces los correos de un X institución financiera, no voy a decir cuál es, en donde me dice que solamente basta con dar clic y seguir ciertas instrucciones para que me den una tarjeta de créditos. Entonces, sin necesidad de yo acercarme al banco, ellos me van dando las indicaciones y las facilidades para yo poder adquirir ese producto, ¿sí? Entonces, miren la diferencia, ¿sí? La diferencia. Listo. Bueno, seguimos. Tenemos otro de los derechos, ¿sí? Es derecho a obtener productos y servicios financieros de calidad. Alison, ¿nos podrías comentar un poquito? Tú tal vez conoces a qué se refiere este derecho. Bueno, en caso de que la institución financiera o cualquier otra o sea, no haga fraude a alguien, sino que se le dé un servicio en atención al cliente, que se cumpla lo que se promete, que todas las cláusulas estén claras y se les dé a conocer al usuario. Muy bien, excelente, ¿sí? Entonces, algo que también podríamos acotar allí, ¿verdad? Y complementar, porque bien lo dijo Alison, es que nosotros necesitamos tener, si es que vamos nosotros a hacer alguna consulta, por ejemplo, el buen trato, ¿sí? El buen trato que nos da el asesor o el trato que nos da el asesor debe ser muy bueno. Tiene que ser cordial, cortés, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos viendo que en este caso el servicio que nos están prestando es de calidad, así como también aquello pues que ya nos indicó nuestra compañera, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos nosotros el derecho a acceder a la información y documentación. ¿Nos podría comentar, por favor, Jessica, a qué será que se refiere este derecho? El derecho a acceder a la información y a la documentación. A los informes de los documentos o sea, de las personas que van a abrir alguna tarjeta, algún crédito. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usted ha solicitado un préstamo? ¿Cierto? Y ya finalizó la última cuota, usted ya la canceló, ¿verdad? Usted podría exigir un documento en el cual sustente de qué, de que ya su cuenta está saldada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también el acceso a la documentación, ¿sí? Muy bien. Tenemos derecho a la protección, ¿sí? Cuando hablamos del derecho a la protección, se refiere a que las instituciones financieras deben de mantener en confidencialidad los datos personales de sus clientes, ¿sí? Aquellos datos que estén relacionados con la solvencia patrimonial y crediticia, así como recibir ayuda
ante la existencia de cláusulas en los contratos que atenten contra sus derechos. ¿Sí? Además de esto, podríamos también mencionar que como parte del derecho a la protección, nosotros también tenemos un derecho al acceso al Fondo de Garantía de Depósitos cuando una institución financiera cae en una situación de quiebra o liquidación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? De que en primer lugar, las entidades financieras, y que por cierto ellas tienen conocimiento de nuestro patrimonio, por ejemplo, porque cuando usted solicita, por ejemplo, un crédito, a usted le piden llenar los requisitos, dentro de ellos, cuáles son sus bienes, ¿verdad? Entonces, toda esta información, las entidades financieras no pueden estarla divulgando, no pueden estarla compartiendo con ninguna otra empresa, ¿ok? Entonces, es más, si usted, por ejemplo, en algún momento necesita solicitar un préstamo y ellos desean conocer cuál es su récord crediticio, cómo está su buró crediticio, entonces ellos tienen que solicitarle a usted el permiso para poder acceder al buró crediticio y conocer cómo se encuentra su calificación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta información es y debe ser confidencial, confidencial, no puede ser divulgada, ¿ok? Sí, tiene que mantenerse con mucha cautela. Y especialmente, en algún momento, no recuerdo quién era que preguntaba, ¿qué pasa si una entidad financiera a la final quiebra? ¿Se acuerdan que yo ahí les mencionaba esto? De que nosotros tenemos ese acceso al fondo de garantía de depósitos, ¿sí? En el cual si usted tiene determinada cantidad de dinero, si se encuentra dentro de los montos establecidos, usted puede recuperar sus depósitos, ¿sí? Muy bien. Tenemos por último el derecho al reclamo, ¿sí? ¿Quién nos podría ayudar? A ver, Jorge, coméntenos un poquito, por favor. ¿Qué entiende usted por este derecho? Derecho al reclamo. Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante. Bueno, más bien es cuando de pronto hay uno no está claro. Vamos, cuando hacemos un préstamo, ¿no? Muchas veces a veces no nos refleja que estamos al día. Y bueno, a mí me ha pasado. Y me ha reflejado, o sea, me he visto afectado en el buró de crédito. Y es cosa que me pasó cuando yo saqué un televisor, en la pandemia hice ¿cómo se llama refinanciamiento? Y yo estaba solicitando un préstamo en una entidad bancaria y el cual me decían que no, que tenía que ir a reclamar al almacén porque me parecía como que yo estaba en mora y estaba en central de riesgo. Y cosa que no era así porque yo estaba al día. Y bueno, y me mandaron al banco a pedir una carta y esa carta me demoró siquiera como 6 meses para que me vuelvan mis puntajes al buró de crédito. Y en todo caso fue que nunca, o sea, no pude hacer el préstamo. Ah. Entiendo. Listo, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos afectados por alguna situación que se haya presentado dentro de la entidad financiera, nosotros tenemos el derecho de presentar nuestro reclamo. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuáles son las instancias previstas a donde nosotros podemos recurrir para hacer un reclamo. Pues en primer lugar, si la situación se presentó dentro de la institución financiera, entonces la primera instancia es acercarnos ante el jefe o al supervisor de la agencia. Imagínese si, por ejemplo, usted hace un depósito, ¿verdad? Usted hace un depósito, aunque sabemos que cuando hacemos el depósito tenemos que revisar el voucher, pero imagínese, vamos a partir del supuesto de que la cajera registró mal la cantidad
¿ya? Registró mal la cantidad y de pronto, ejemplo, usted iba a depositar $1000 y la cajera registró $100, ¿verdad? Usted puede presentar su reclamo ¿ante quién? Ante el supervisor o el gerente de la agencia. Ellos serían la primera instancia, quienes ya cumplirían los protocolos para poder hacer, por ejemplo, allí un arqueo de caja y detectar pues que efectivamente está ese sobrante, ¿sí? O incluso puede ser que revisen las cámaras en donde se evidencie de que el dinero sí era superior al valor que refleja en el voucher, ¿no? Entonces, siempre que nosotros nos encontremos, ¿cómo es? Que no estamos de acuerdo con algo, siempre que nos veamos afectados, podemos presentar un reclamo. ¿Qué sucede si no hay una respuesta favorable ya en la agencia? Podemos recurrir al defensor del cliente, podemos recurrir a la superintendencia de bancos, si es que se está tratando de una entidad supervisada por la superintendencia de bancos, o podemos recurrir a la superintendencia de economía popular y solidaria, si es que se trata de una entidad que está bajo la supervisión de esta superintendencia, ¿sí? Entonces, me parece que esto también les comentaba, ¿no? La experiencia que tuve también en alguna ocasión con respecto a ¿cómo es? A la cancelación de un seguro, ¿sí? Entonces, si nosotros reclamamos, justificamos y hay evidencias, pues, tienen que, en este caso, darnos una solución, ¿sí? Por último, aquí vamos a revisar algunas obligaciones, porque así como tenemos nosotros derechos, ¿verdad? También tenemos algunas obligaciones como usuarios. ¿Nos podría ayudar, por favor? A ver, quién no ha participado todavía. Jocelyn, luego Kimberly. Sí, por favor. ¿Cuál es una de las obligaciones que tenemos? Cumplir con lo pactado en la forma, plazos y condiciones establecidos en el contrato bancario. Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros firmamos un contrato en el cual nos dan unas cuotas, determinadas fechas de pagos. Entonces tenemos que cumplir con esas obligaciones que nosotros hemos pactado en forma escrita, porque firmamos un contrato. Así es, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta primera obligación está ligada con la segunda, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos firmando un contrato en el cual nos dice que según nuestro crédito hacemos pagos semestrales, pues en este caso debemos de cumplir con lo establecido, ¿sí? Si las fechas máxima de pago es el 15 de cada mes, o en este caso el 15 de aquel mes, entonces debemos de saber que máximo a esta fecha, hasta esa fecha, debemos de cumplir con nuestro compromiso de pago, ¿sí? Bueno, claro que también podemos nosotros anticiparnos a realizar los pagos, ¿no? Pero lo que sí debemos de hacer es realizar el pago antes o hasta la fecha pactada, ¿no? Por último, a ver, ayúdanos con la última, por favor, ¿quién fue que le mencioné? Realizar sus Kimberly. reclamos, quejas o consultas ante la institución financiera o la superintendencia de bancos, según corresponda en tiempo y forma. Muy bien. Decíamos que si nosotros nos sentimos afectados, tenemos el derecho al reclamo. Pero, ¿verdad? Tenemos que realizar ese reclamo, la queja, la consulta, sea ante la institución financiera, o si es que corresponde hacerlo ante la superintendencia de bancos, debemos de hacerlo ante la entidad competente. Pero debemos de hacerlo en los tiempos, ¿verdad? Y formas establecidas. ¿Qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, va a hacer un reclamo, ¿verdad? Y para ese reclamo usted debe de presentarlo, se me ocurre, en los tres primeros días en los que usted se dio cuenta
o en los 3 primeros días en los que se haya realizado alguna transacción, usted tiene que cumplir con esos plazos, ¿verdad? Ejemplo, tomando como ejemplo el caso del depósito. Entonces, si usted inmediatamente se dio cuenta, ¿verdad? O debía revisar su voucher y se dio cuenta de que no estaba todo en orden, entonces en ese momento usted de inmediato debería de presentar su queja ante la entidad pertinente. Usted no va a ir después de un mes, oiga, ¿sabe qué? Hace un mes atrás yo vine a hacer un depósito, pero no me realizaron el depósito. O sea, no se, ¿cómo es? Acreditó el valor total. Entonces nosotros tenemos que también allí ser un poquito coherentes, ¿sí? Y pues cuando realicemos algún tipo de reclamos, algún tipo de quejas, recordemos que eso tiene que tener usted también una evidencia. Si usted sabe que tiene que presentarlo de manera escrita o por correo, pues tiene que hacerlo para que haya la evidencia. Porque hoy en día, ¿verdad? Las palabras, como decimos, ¿qué pasa? Se las lleva el Se las viento. lleva el viento. Las lleva el viento, ¿no? Entonces, lo ideal es que siempre usted realice esa queja de forma escrita, ¿sí? No, que no quede eso en algo verbal, sino escrito, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, corresponde lo que es el tema del sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? En otras palabras, hemos podido abordar los primeros temas que son los sectores de la economía, el sistema financiero, su concepto, su importancia. También hemos analizado algunas, ¿cómo es? La base legal, ¿sí? ¿Cuál es la estructura institucional hablando del sistema financiero ecuatoriano? Hemos también aquí agregado un poco el tema de los derechos y obligaciones que nosotros debemos también de conocer, ¿sí? Ahora bien, vamos nosotros a continuar. No sé si hasta aquí, antes de continuar, ¿no? Al siguiente tema, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta por parte de ustedes. Me indican, por favor. ¿Existe tal vez alguna pregunta, alguna inquietud? Me gustaría que puedan hacerlas, por favor. Por el momento no, sí está claro. Ya, si está claro todo hasta aquí. Sí, Ok, listo. Entonces, como si está todo claro, antes de pasar a la siguiente, al siguiente tema, vamos a ver si es que se nos ha quedado un poquito. Voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Voy a hacer algunas preguntas a alguno de ustedes, ¿no? A ver, estimada Diana. A ver, Diana, cuéntenos, ¿cuáles son los organismos reguladores del sistema financiero ecuatoriano? A ver, Diana. A ver. El organismo. Sí, o sea, son los organismos reguladores del sistema financiero. Son dos. ¿Cuáles son? No recuerdo. ¿No se acuerda? la superintendencia de banco. El Banco Central. Banco Central, ¿y cuál más? Banco Central, ¿y cuál más? Creo que era juntas de... Junta de Política y Regularización Monetaria. Muy bien, ¿sí? La Junta de Política, ¿sí? Y Regulación Monetaria, muy bien, excelente. Listo, vamos con otra preguntita, ¿sí? Para ver qué tanto recordamos, ¿no?
A ver. Carlos, a ver, Carlos, cuéntenos un poquito. Según su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sistema financiero ecuatoriano? La importancia del sistema financiero ecuatoriano, yo, Sí, así es. ¿Cuál es la importancia? dar una buena información al usuario y proteger la información de la persona a la cual está ingresando su dato a una entidad financiera y, y ofrecer un buen servicio financiero, ya sea un préstamo o algún servicio que uno pueda adquirir. Ok, bueno, listo, gracias. Vamos con otra preguntita. ¿Sí? ¿Quién recuerda al menos dos de las leyes? ¿Sí? Al menos dos de las leyes que forman parte de la base legal del sistema financiero ecuatoriano. A ver, ¿cuáles son al menos unas dos leyes del sistema financiero ecuatoriano? Kimberly. Kimberly. Sí, profe. Recuerda. A ver, coménteme al menos dos. Son No. algunas. Sí. Ujú. Sí. Sí. La principal, a ver, la principal. ¿Cuál es la madre de todas las leyes? La Constitución. La Constitución de la República del Ecuador. Ya, muy bien. ¿Alguna otra ley que ustedes recuerden? Ley orgánico monetario y financiero. Ya, ley. O el código en este caso, ¿no? El código orgánico Código, sí. monetario y financiero. La ley del Banco del IES. Bueno, ahí tenemos algunas, ¿no? Tenemos algunas, ok. Ahora sí, de allí van las preguntitas, ¿no? ¿Cuáles eran los organismos reguladores del sistema financiero ecuatoriano? Ya nos indicaron ustedes que es la Junta de Política, el Banco Central. Ok, a ver, Jocelyn Briones. ¿Y cuáles son los organismos de supervisión y control en el sistema financiero ecuatoriano? ¿Cuáles son? Los organismos de supervisión y control. No recuerdo. Hola. ¿Cómo se llama, profe? A ver, ¿quién más nos puede ayudar? A ver, Joel. Hoy día ha estado en silencio, Joel. ¿Recuerda cuáles son los organismos de supervisión y control? Los organismos de supervisión y control. Ujú. Licenciado, eso no estaba mutualistas, sociedades financieras, esas. La superintendencia. Superintendencia de... Superintendencia de bancos. Superintendencia de La bancos. superintendencia de compañía. Superintendencia de compañías, valores y seguros. ¿Qué más? Nos falta una. Bancos. Superintendencia de economía. Superintendencia de economía. ¿Qué más? Popular. Y solidaria. Y Solidaria. solidaria. ¿Sí? Y solidaria.
Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces. Y miren que hoy día justamente estuvimos haciendo un pequeño refuerzo, una retroalimentación. ¿Cuáles son los organismos? Las tres superintendencias. Ya, muy bien. A ver, Andrea Vera. Coménteme, por favor, al menos unos 2 derechos del usuario de productos y servicios financieros. Andrea. Parece que se nos fue la compañera. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que desee por allí participar? A ver, Jonathan. Dos derechos. Dos derechos. Dígame. Derecho a la protección y derecho al reclamo. Ya, muy bien. A ver, ya que estaba por ahí participando también el compañero Francisco. A ver, otros dos derechos. Recibir la información sobre los productos y servicios de manera clara y oportuna. Ya, muy bien. ¿Otro derecho? ¿Qué podría ser? Conocer sobre la transparencia de los documentos y las obligaciones. ¿Conocer? Sobre la transferencia de los documentos y las obligaciones que uno tiene. O recibir información clara. Ya, bueno, ya recibir o acceder a una información clara, muy bien. ¿Algún otro que recuerde? ¿Otro derecho? Derecho a que su información sea confidencial. Ya, muy bien. Eso sería el derecho, ¿verdad? A, ¿cómo es? A la protección. La ¿verdad? protección. A la protección. Ya, muy bien. Bueno, listo. Una vez que hemos revisado, ¿verdad? Hemos recordado un poco, vamos a centrarnos. Recuerden que habíamos indicado que dentro del sistema financiero tenemos las principales instituciones, los bancos, cooperativas, sociedades, las compañías de seguros, pues nosotros nos vamos a centrar en los bancos, ¿sí? Nos vamos a centrar en la banca privada. ¿Qué es un banco? Ayúdenos, por favor, Daisy. ¿Qué es un banco? Ahí está, creo que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntenos, a ver. ¿Qué es un banco? Es una entidad legalmente autorizada ¿por quién? Por la superintendencia de bancos. Por la superintendencia de bancos, ¿verdad? Con personería jurídica para desarrollar ¿qué negocio? ¿Cuál es el negocio al que se dedican los bancos? Captar dinero. Captar dinero, ¿verdad? Canalizar. Ya, muy bien, canalizar, ¿no? Vamos aquí a canalizar esos recursos de aquellas personas que tienen un dinerito excedente, lo canalizan a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, acepto el depósito de dinero y luego otorgo préstamos, ¿sí? Entonces, esos son los bancos, ¿no? Son instituciones que se encargan de captar el dinero ahorrado de los clientes para luego ser colocados como préstamos a aquellos que lo necesitan, ¿sí? ¿Cuál es aquí el beneficio de los bancos?
Pues es que ellos cuando prestan, ¿verdad? Ellos cobran una tasa de interés. Y normalmente la tasa de interés que ellos pagan, porque también cuando nosotros realizamos un depósito, ¿verdad? Nosotros podemos recibir una tasa de interés, que esas son las tasas de interés pasivas. Esas tasas normalmente son más bajas en relación a las tasas de interés activa, que son las que cobran los bancos por concepto de un préstamo o un crédito. ¿Sí? Ahora me gustaría que en este momento observemos un poco de la historia de la banca, pero centrándonos un tanto en la crisis bancaria. Pero antes de darle clic y rodar el video, me gustaría saber qué tanto ustedes conocen de la historia de la banca. A ver, alguien que desee participar voluntariamente, por favor. ¿Qué tanto conocen ustedes de la historia de la banca? Con nuestras propias palabras. Sí, claro, claro, con sus propias palabras. A ver, Arturo. Lo que es la banca. Bueno, yo le voy a hablar en breve rasgo, no tan bien como es, si estoy equivocado me disculpará. Esto, el tema de la banca ya viene ya de hace siglos atrás, digamos ya muchos años atrás, desde la época de los romanos, que es donde más se enfatizaba el tema de la banca. El sistema financiero siempre ha existido. Ha habido muchas formas de cual poder tener una conexión entre la banca y la economía. Hay muchas formas. En los tiempos de antes se utilizaban diferentes métodos de pago para dinamizar la economía de un pueblo a través de la banca. Existían, por ejemplo, el tema de las pepas de cacao, creo. Se pagaba con eso en los tiempos de antes. En muchas formas más. Es donde yo puedo entender lo que es el tema de la banca. Siempre ha existido y creo que ha sido una de las formas principales para poder tener un desarrollo sustentable dentro de un pueblo. Muy bien, excelente, Arturo. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee compartirnos un poquito? ¿No? Bueno, ya nos han hecho un pequeño preámbulo, ¿sí? Ya nos han hecho un pequeño preámbulo de que la banca, o sea, esta actividad comercial se viene realizando no desde hace poco, ¿no? Sino que ya tiene muchos años atrás, ¿verdad? Excelente la participación de Arturo. ¿Quién más desea compartirnos un poquito de la historia? ¿Sí? Miren que se vinieron creando muchos bancos, ¿ok? Pero de pronto alguien conoce un poco de la crisis bancaria por la cual nosotros como país pasamos. Jessica, ¿nos podrías compartir, por favor? Jessica, Dígame. ¿qué tanto usted conoce de la crisis bancaria por la cual atravesó nuestro país? Bueno, esto viene a lo largo de lo que se cambió de sucre al dólar. Ya, muy bien. ¿Qué conoce de esa crisis? A ver, cuéntenos un poquito. Que bueno, muchas personas invirtieron, o sea, guardaron dinero con el propósito de, o sea, de abastecerse el sucre con esa cantidad, pero ya con el dólar, prácticamente hubo pérdida.
de lo que con ellos contaban con un dinero con el cual ya con el dólar prácticamente ahí perdieron. Excelente, sí, muy bien. Gracias, Jessica. Vamos a ver un pequeño video en el cual vamos a ver algunos aspectos relevantes que tienen que ver mucho con la crisis bancaria en nuestro país. Sí, prestemos atención, por favor. La historia empieza en 1995, durante el régimen de Sixto Durán Ballén. Para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se sienta un mal precedente. El Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron las cosas en los siguientes años. La guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y el fenómeno del Niño debilitaron aún más a un ya enfermo sistema financiero. Estos eventos generaron una crisis bancaria. La gente empezó a retirar masivamente su dinero, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los ahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el del Tungurahua. En el 99, el sucre se dispara y alcanza los 19.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ahorros y frenar la devaluación, el gobierno decreta un feriado bancario de 5 días y se congelan los depósitos de los ecuatorianos. Ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente, Fernando Azpiazu, es apresado. También quebraron los bancos Filancorp, Finagro, de la SUAY, Occidente, Bancomex, Crediticio, Bancunión Popular, La Previsora y del Pacífico. El caos era total. Entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, fijando el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles. Los ahorristas que tenían su dinero en sucres perdieron doblemente, por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean fideicomisos para pagar sus abultadas deudas. Ok. Recordamos ya un poquito más de la historia, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención? A ver, Marta. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el cambio del sucre al dólar? También la viví. Ya, cuéntenos, a ver. ¿Desea compartir usted su experiencia? Nos fuimos a la Chiresa. Ok. Se ajustaron muchas cosas. Fue bien feo, de verdad, fue bien feo. ¿Qué le podré decir? Bueno, en mi caso, sí lo vimos bien feo. Pero bueno, gracias a Dios, de lo que son mis padres, mi familia, no tuvimos que irnos a otro país, sino es que nos tocó levantarnos aquí mismo. Y en ese entonces,
teníamos a mi abuelo, el padre de mi mamá, que estaba enfermo. Igual teníamos unas hermanas de mi abuelo que vivían en Estados Unidos, que ellos también les enviaban $1 en ese entonces. Cuando enviaban $5, uff, éramos los millonarios. Bueno, no nosotros, sino mi abuelo, porque eran para sus medicamentos y todas esas cosas. Y cuando pasó esto, pues no, ya imagínense, de 25.000 sucre, cuando nos mandaban a comprar el centavo, con un centavo, nosotros íbamos a comprar bolo, íbamos a comprar, o sea, pero fue bien duro. Me acuerdo también fue época del colegio. Nos tocó, el colegio nos daban 25 centavos. Si llevábamos 50 centavos teníamos plata, porque todo fue refiriéndolo al sucre, al sucre. Cuando ya dijeron, bueno, ya no se refieran por el sucre, solo refiéranse por el dólar, por el 50 centavos, por el 25 centavos, y ya la hierbita de un centavo ya no era un centavo, sino 5 centavos. Y así fuimos como que subiéndonos poco a poco, pero de verdad fue bien duro. Fue un golpe bien feo que nos tocó vivir a la mayoría de los ecuatorianos. Así es, sí, efectivamente, ¿no? A la final, las personas que tenían invertido su dinero en alguna propiedad, planta y equipo, de pronto en parte pudieron, ¿cómo es? Recuperarse un poco, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, los terrenos, eso no se devalúa, no pierde su valor, ¿no? Alguien que tenía su casita, entonces actualmente pues está bien valorada, ¿no? A diferencia de los que tenían el dinero guardado en el banco, ¿cierto? Y creo que eso fue lo que en algún momento generó un tanto de desconfianza, ¿verdad? En el pueblo, ¿sí? Seguramente por eso es que alguien en la clase anterior preguntaba, ¿y qué tanta confianza nosotros tenemos en el sistema financiero de que no se vuelva a dar un nuevo feriado bancario? ¿Sí? Pero bueno, hoy en día existen pues ya más leyes que nos amparan, ¿sí? Más leyes. Entonces, eso es lo bueno. Existen también entidades que están en continua observación, ¿sí? Aquellos bancos, cooperativas o instituciones que prestan este tipo de servicios, ¿no? Entonces, listo, chicos. Bien, como no todos hemos podido participar, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar una investigación, es la primera investigación que van a hacer en esta asignatura, de la cual van a exponer en la siguiente clase, ¿sí? ¿Sobre qué van a investigar? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un análisis sobre la crisis bancaria del Ecuador y la dolarización. ¿Sí? Esa va a ser la actividad para a presentar. Si bien es cierto, la siguiente clase es, permítame un momento. Mañana creo. Mañana, ¿verdad? Es el día de mañana. Vamos a hacer lo siguiente. Los que tengan la posibilidad ya de enviarlo bien bonito, la investigación, o sea, traten de hacerlo mañana, ¿sí? Pero van a tener igual como plazo de entrega hasta el jueves, ¿sí? Entonces, pero algo que sí les sugeriría es que que trate ya de ir consultando, ¿ya? ¿Para qué? Para que igual usted pueda realizar el día de mañana ya la exposición de lo que usted ha consultado. Ya de allí los detalles de qué tanto usted entrega o presenta su trabajo, ¿sí? Lo puede hacer hasta el día jueves, ¿ya? Entonces, para darle unos días más a que realice la entrega de este trabajo de una forma pues muy adecuada, ¿sí? Por cierto, ya me encuentro en el proceso de creación de las aulas virtuales en Classroom. Me parece que ustedes ya han estado utilizando, ¿verdad? Esta plataforma, ¿no? Entonces, nos vamos a apoyar bastante en esta plataforma, ¿sí? Entonces, de momento, esta es la actividad que van a realizar para el día de mañana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Bien.
Hemos revisado ya un poco lo que es la banca privada, qué es un banco, ¿sí? Hemos revisado un poquito de la historia. Ahora revisemos un poco de cuál es el rol que cumplen los bancos, cuál es su importancia, ¿sí? ¿Cuál es su importancia? Entonces, vemos que los bancos cumplen un rol muy importante. ¿Cuál es? A ver, entregan los créditos para financiar operaciones de los clientes sobre la base de sus depósitos a la vista y a plazo. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? O sea, que el rol que cumplen ellos, o sea, o en otras palabras, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? De las diferentes entidades financieras, es que los bancos entregan los créditos, ¿ya? Pero aquí estamos ya haciendo una breve descripción de cuál es el fin de que se otorgue este tipo de créditos, ¿sí? Financiar las operaciones. En algún momento, usted ha tenido una idea de poder poner en marcha un negocio, pero no hay el suficiente dinero como para poder hacerlo, ¿sí? Me parece que hicimos un video introductorio relacionado a esto, ¿no? Cuando empezamos la unidad, ¿verdad? Y es algo que se vive. Nosotros podemos tener ideas muy innovadoras, que pueden ser muy viables, muy rentables, pero a veces la parte económica es la que nos detiene un poco, ¿no? Entonces es allí donde intervienen los bancos. Realizan la entrega de préstamos para financiar esas operaciones, ¿verdad? Claro, haciendo uso de los depósitos que hacemos los clientes, ¿sí? Pero esto ayuda a dinamizar la economía, esto permite que la economía crezca, que haya más empleos, ¿verdad? Porque si nosotros, en este caso, constituimos una empresa o iniciamos un emprendimiento, no siempre es que nosotros, que antes estábamos desempleados, ahora tenemos una fuente de ingreso, sino que también damos la oportunidad de que otras personas también tengan un empleo, ¿no? Entonces, he allí la importancia de los bancos, ¿sí? Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar, estimados estudiantes. Ya en la siguiente clase vamos a revisar, y ya sería más o menos la última clase de esta unidad, ¿sí? La siguiente clase es la estructura divisional interna de una institución financiera, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a tener, por una parte, su exposición muy breve, pero precisa, sobre la crisis bancaria en el Ecuador. Sí, mañana tenemos 3 horas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tiempo, pues, para realizar ese análisis sobre la crisis bancaria. De allí vamos a poder también trabajar un poco el tema de la estructura divisional interna, y con ello pues abordar cada una de de los departamentos que pueden integrar una institución financiera. Y el día jueves, me parece que tenemos nuevamente contabilidad de instituciones financieras, estaríamos realizando una lección, ¿sí? Entonces, miren, estimados estudiantes, esta semana la finalizamos, Dios mediante, con una lección sobre lo que hemos abordado en esta unidad, ¿sí? Muy bien. Consulto algo, las diapositivas, ¿cuándo las comparte? ¿Sí las puede compartir? Siempre les comparten las diapositivas completas. Para estudiar bien, pues. Sí, profe. Ya. Bueno, por cierto, no sé si les había comentado, yo estoy ya subiendo los videos también de las clases, entonces creo que no les he compartido todavía ningún video, ¿no? Pero
mientras ello, ustedes podrían igual ir revisando en YouTube. Podrían revisar ustedes, por ejemplo, Alex Morán Álvarez. Ya ahí hay algunos videos, ¿no? Pero yo les voy a compartir. Ya les voy a compartir igual los enlaces, al menos de los que ya he subido. ¿Sí? Al menos de los que ya he subido para que ustedes puedan ir revisando. ¿Sí? Y pues bueno, me indican que las diapositivas también les están compartiendo. Entonces, una vez que finalizamos ya el contenido, les estaré compartiendo diapositivas, ¿sí? Entonces, bueno, para ir finalizando ya la grabación de esta clase, estimados estudiantes, agradezco de antemano por su participación activa en esta clase virtual, esperando pues que en la siguiente nos mantengamos con ese mismo deseo de participar pues, y de seguir haciendo, ¿no? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y que tengan una bendecida noche.